Reciban ustedes un cordial saludo de Hermis Tolentino Quiñones, docente de Lengua y Cultura Italiana en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en Perú. En esta oportunidad me presento con un tema, a mi modo de ver, bastante importante y muy actual. El título es Inclusión en la educación remota, el caso de 3 estudiantes del idioma italiano con trastornos del lenguaje. Quiero indicar que esta investigación se realizó en el marco de la pandemia, cuando se llevaba a cabo, o cuando aún se lleva a cabo, la educación remota. Esta investigación, como ya el título lo dice, se realizó con 3 estudiantes del idioma italiano en un instituto de idiomas en la capital del Perú, en Lima. Estos estudiantes tienen trastornos del lenguaje, 2 de ellos con labio leporino y paladar hendido y uno con tartamudez. Esta investigación se llevó, como se mencionó, durante las clases remota, es decir, conocidas también como las clases online. Para poder hacer esta investigación, se tomaron en cuenta algunos objetivos. A ver, vamos a presentar cuáles son los objetivos. El objetivo general fue comprender justamente el proceso de inclusión en la educación remota de estudiantes de italiano con trastornos del lenguaje en un instituto de idiomas. Mencioné ya que este instituto de idiomas se encuentra en la capital del Perú, en Lima. Las clases que se dictaban en aquel momento eran remotas. Las clases se dictaban básicamente utilizando la parte sincrónica y asincrónica. Para los encuentros virtuales se utiliza Zoom, y para las clases no sincrónicas se utiliza lo que es la plataforma Classroom. Los objetivos específicos son los siguientes. El primero es describir la promoción de la inclusión de los estudiantes de italiano con trastornos de lenguaje en la educación remota. Cuando hablamos o cuando se habla de promoción de la inclusión, me refiero exactamente a cómo la institución educativa promueve, ¿no?, la inclusión dentro de sus aulas a través de los estudiantes y de los docentes. El segundo objetivo específico es describir la accesibilidad y el uso de los recursos y las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de italiano. Encontrándonos en una situación de pandemia y donde las clases son de forma remota, es sumamente importante que los estudiantes, en este caso, que tienen trastornos de lenguaje, tengan accesibilidad y sepan usar los recursos y las herramientas tecnológicas. Otro de los objetivos, o en todo caso el tercer objetivo específico, fue describir el proceso de producción e interacción oral en los estudiantes de italiano. Y aquí no solamente nos vamos a centrar en lo que es el proceso de producción e interacción, sino también en lo que es la evaluación de los estudiantes, ¿no? Aquí es comprensible la importancia de este objetivo, ya que estos estudiantes cuentan o tienen trastornos del lenguaje. Como lo mencioné, son 2 con labio leporino y paladar hendido y un estudiante con tartamudez. Para esta investigación, primero se tuvo que analizar algunos aspectos teóricos. El primero fue justamente comprender a qué se refiere con inclusión, exactamente inclusión educativa. En ese sentido, es sumamente importante hablar de inclusión educativa de forma general. Pero para entender lo que es inclusión educativa es necesario entender qué es equidad, porque la equidad, de acuerdo a Marchesi y Hernández, es un conjunto de valores para garantizar a los seres humanos el respeto y la cohesión social y la distribución justa de los bienes del Estado en base a las necesidades propias de cada individuo. Es decir, se tiene que hacer un análisis de las necesidades de cada individuo, de cada sector, y en base a esto son las instituciones que deben llegar a los estudiantes, ¿no? Asimismo, es importante también mencionar qué es educación inclusiva. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 2016, la educación inclusiva consta de 3 puntos. El primero es derecho al acceso a la educación. Es decir, todas las personas, sin importar sexo, credo o proveniencia étnica, deben tener acceso a la educación. Desde cualquier parte del mundo, del país, deben tener acceso a una educación digna y de calidad.
El segundo punto que menciona la Organización Mundial de la Salud es gozar de la igualdad de oportunidades. Es decir, todas las personas tienen que tener, o deberían en todo caso tener el acceso a las oportunidades, ¿no? Puede ser personas que tengan alguna dificultad, eh, como este caso de los tres estudiantes con trastornos de lenguaje. Bueno, estas personas también tienen que tener o tienen que gozar de la igualdad ante las oportunidades. La educación inclusiva también implica la participación en la sociedad como ciudadano. Es decir, la educación inclusiva no solamente compete el aspecto de la educación básica, como en Perú se hace la primaria y la secundaria. Y luego, bueno, viene la educación superior universitaria. No termina ahí lo que es la educación inclusiva, sino la educación inclusiva va más allá, dar las oportunidades a los seres humanos para una formación digna, para luego poder participar en la sociedad justamente como individuos. Y es ahí donde la universidad no solamente tiene que hacer, o las instituciones superiores no solamente tienen que hacer un seguimiento durante el periodo en el cual los estudiantes se encuentran en estas instituciones, sino después, es decir, un seguimiento a los egresados. Bueno, el primer punto fue justamente analizar lo que es educación inclusiva. El segundo punto es analizar a lo que se refiere con trastornos del habla. De acuerdo a la Universidad de Salamanca, los trastornos del habla son alteraciones, irregularidades y falta parcial o total de las funciones y de los procesos del habla, ya sea a nivel psicológico, fisiológico y o neuronal, o neurológico, disculpen. En el caso preciso de esta investigación se analizaron dos casos, dos trastornos en todo caso, ¿no? El primero, que es referido, a ver un momentito, referido al labio leporino y paladar hendido, que es una malformación congénita en el labio superior al existir una hendidura o una separación, donde los procesos maxilares y nasomedial no se cerraron completamente en etapa del embrión. Esto lo dice Campos y otros en el 2019. Por otro lado, también se tiene a lo que es la tartamudez, ¿no? El cual es un trastorno del habla que consiste en emitir sonidos y o sílabas repetidamente antes de pronunciar una palabra completa. Ahora, eh, aquí claramente podemos entender que con labio leporino y paladar hendido se trata principalmente de una alteración a nivel fisiológico. La tartamudez, por el contrario, podría ser neurológico, por ejemplo, si esto es heredado y si son ya personas de una cierta edad. Cabe resaltar que muchas veces la tartamudez se hace presente en los niños, pero desaparece con el tiempo. En cambio, si se mantiene durante toda la vida de la persona, es ya un aspecto neurológico. Además, la tartamudez es, digamos, incentivada o se da con mayor énfasis por algunos aspectos psicológicos. Por ejemplo, el hablar en público permite o hace que haya mayor tartamudez. Mientras que el labio leporino y paladar hendido en sí no presentan problemas o no nacen desde el punto de vista psicológico, pero podrían tener sí hacia adelante estos problemas, ¿no? Claramente estos dos trastornos del habla van a influenciar de forma directa en la producción oral, en el caso de los estudiantes de italiano. Es decir, no van a poder pronunciar de forma fluida en el caso de quien sufre de tartamudez, en el caso que sufre de labio leporino y paladar hendido, muchas veces, o como se ha analizado, los estudiantes no logran pronunciar las palabras, las sílabas, bueno, de una forma correcta, llamémoslo así, o en todo caso como se haría en un lenguaje estándar o neoestándar. Ahora, encontrándonos, o como se ha mencionado, esto se llevó a cabo en lo que es el contexto de la pandemia, entonces es sumamente importante y también brevemente, ¿no? Conceptualizar lo que es el aula virtual. El aula virtual, que es considerado como un tipo de entorno virtual para llevar a cabo prácticas comunicativas y compartir recursos, estoy de acuerdo, Pérez y otros. Este concepto, fíjense, se da ya en el 2018, mucho antes de iniciar la pandemia, ¿no? Bueno, un año antes de realidad. Aquí hay dos cosas las cuales tenemos que tener en cuenta. Uno es el entorno, disculpen, eh, las prácticas comunicativas. El aula virtual tiene que ser como
o en toda forma, de forma potenciada además, como si fuese un aula presencial, donde había interacción, comunicación entre los estudiantes y el docente y los estudiantes. Lo mismo debería suceder en el aula virtual. Además, el aula virtual sirve para compartir recursos, es decir, se podría ser una especie de repositorio de biblioteca donde los estudiantes tienen acceso, ¿no? Durante todo el día, todos los días del mes, durante todo el año, para consultar el material que el docente proporciona. No solamente el material que proporciona el docente, sino el material que proporcionaría o podría proporcionar cada estudiante. En ese sentido, existe una especie de ventaja porque el estudiante tiene acceso a toda la información. El aula virtual está justamente relacionado a lo que es la educación remota. En este caso, hemos querido presentar tres aspectos importantes respecto a lo que es la educación remota. Miren, la educación remota da un mayor acceso, ¿no? Muchos pueden conectarse desde cualquier punto del planeta sin la necesidad de movilizarse. Como lo decíamos anteriormente, en el caso de la institución educativa donde se realizó esta investigación, los estudiantes se conectan desde sus casas. Algunos viven en Lima, otros viven fuera de Lima, incluso se tienen estudiantes desde el extranjero. En el caso de los estudiantes con labio leporino y paladar hendido, ellos sí viven en Lima, pero viven en distritos o zonas un poco alejadas. Y generalmente para llegar a esta institución les tomaba una hora y media de viaje. Segundo aspecto, aprendizaje activo. Se usan diferentes actividades y recursos, juegos, enlaces, actividades interactivas, todas online, ¿no? Esto permite la interacción y el autoaprendizaje de los estudiantes. El docente tranquilamente proporciona una serie de actividades y los estudiantes tienen acceso a estos juegos, a estas actividades y pueden realizarlo una, dos, tres veces, cuanto crean necesario. Además de estos dos aspectos mencionados, otro es que hay un uso del recurso multimedial, ¿no? Se hace uso del audio, vídeo, textos escritos, etcétera, que satisfacen los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, visto que se está utilizando el Internet, los estudiantes, o mejor dicho, el docente puede proporcionar toda la información posible y los estudiantes tendrán acceso justamente a esta información, ya sean audio, vídeo, grabaciones, actividades interactivas, etcétera. Esto con el objetivo justamente de satisfacer todas las necesidades y realidades educativas. En el caso de los estudiantes con labio leporino y paladar hendido, por ejemplo, gozan o tendrían una serie de modelos de habla para que ellos puedan practicar, ¿no? Escuchar, repetir, por ejemplo, grabaciones, conversaciones. Después de hacer un análisis, un recuento de todas las, de todos los datos, ¿no? Se ha llegado a las siguientes conclusiones. Pero aquí se podrían estar preguntando, pero pasó del aspecto teórico a las conclusiones. Lo que sucede es que mientras les voy dando las conclusiones, haré un recuento de los datos hallados. El primero es que la institución no cuenta con una política inclusiva. Son los docentes quienes adaptan sus prácticas pedagógicas a la necesidad de los estudiantes. Para empezar, los estudiantes inclusivos manifiestan que la institución, por ejemplo, no cuenta con un registro donde ellos puedan manifestar, donde ellos puedan mencionar, ¿no?, sus necesidades. Es decir, los tres estudiantes que han sido entrevistados, a ninguno de estas personas se les ha preguntado al inicio de hacer la inscripción si cuentan con algún tipo de necesidad, ¿no? De ahí ya podemos analizar que al no conocer la institución, la necesidad de los estudiantes, pues las prácticas pedagógicas eh, las van a tener que realizar los estudiantes, disculpen, los docentes, pero descubriendo ya en el aula las prácticas, las necesidades de los estudiantes. Es más, uno de los docentes que se entrevistó, ¿no?, menciona que muchas veces son los estudiantes quienes después, ¿no?, piden al docente o mencionan al docente sobre las necesidades que tienen. Incluso uno de los docentes manifestó que había un estudiante que después de haber terminado todo el curso del idioma italiano desde el nivel básico hasta el nivel avanzado, solo finalizando el avanzado mencionó de tener algún tipo de trastorno de lenguaje. En ese sentido, no, o mejor dicho, por ese motivo se menciona que la institución no cuenta con una política inclusiva. Lo mencionan los estudiantes y también lo mencionan los docentes.
Como segunda conclusión, se tiene que los estudiantes inclusivos cuentan con el acceso a los recursos y a las herramientas tecnológicas y consideran que durante las clases remotas se hacen uso de actividades lúdicas y ven en el micrófono además un elemento de ayuda para extender sus voces. Aquí realmente hay mucha información. El primero, en el sentido de que estos tres estudiantes, por suerte, digamos, cuentan con el acceso a Internet, cuentan con una computadora, cuentan con teléfonos inteligentes que le permiten interactuar y además cuentan con la cámara web y con el micrófono. Eh, Aquí es también importante mencionar que los estudiantes manifestaron que las clases remotas para ellos han sido verdaderamente muy interesantes porque les ha permitido trabajar con compañeros, ¿no? Interactuar de forma natural y el hecho de estar en casa les ha permitido de no tener el estrés de tener que en clases, como se hacía, mejor dicho, como se hacía en clases presenciales, de tener que alzar la voz, modular un poco más para ser entendidos. Y aquí entra un aspecto muy importante, el cual se refiere al uso del micrófono. Los estudiantes entrevistados manifiestan que la ayuda del micrófono es sumamente importante porque les ayuda a extender sus voces, es decir, les permite hacer un esfuerzo menor, ¿no? Al momento de hablar para ser entendidos. Aquí tenemos que entender que el estudiante con tartamudez, por ejemplo, ya de por sí tiene que hacer un esfuerzo mayor al tratar de respirar y emitir la voz. Y imaginémonos ahora si eso lo tiene que hacer alzando la voz, ¿no? En unas clases presenciales. Mientras que en las clases remotas, utilizando el micrófono, de cierta forma se reduce el esfuerzo. Lo mismo sucede con los estudiantes de labio leporino. Ellos manifiestan que cuando en clases presenciales, además de tratar de modular la voz, de tratar de pronunciar bien las vocales, las sílabas, las consonantes, ellos tenían que alzar la voz, mientras que utilizando el micrófono, el esfuerzo por levantar la voz es menor, pero sí se esfuerzan siempre en hacer una pronunciación correcta. Mm, Estas son algunas ventajas. Sin embargo, también tenemos que considerar que los estudiantes entrevistados manifestaron que al inicio, ¿no? El uso del micrófono eh, hacía que ellos tuvieran un poco de temor porque pensaban que las, digamos, las imperfecciones en el momento de hablar o de pronunciar en el idioma sería más notorio, pero luego se acostumbraron y encontraron ven el micrófono como una ayuda. Otro de los aspectos que se encontró fue la participación en la producción, o de las conclusiones, disculpen, es la participación en la producción e interacción de los estudiantes inclusivos se lleva a cabo en tres modalidades, de forma personal, en parejas o en pequeños grupos para evitar activar el filtro efectivo. Los estudiantes inclusivos, que son dos con labio leporino y uno con paladar hendido, no, disculpen, dos con labio leporino y paladar hendido y uno con tartamudez, eh, ellos manifestaron los docentes, ¿no? De la problemática o en todo caso de los trastornos del lenguaje que tenían y de especial modo la persona que tenía o que tiene tartamudez habló con el docente, le indicó que quería trabajar de forma individual. Los docentes en realidad toman siempre o han tomado estas decisiones en base también a los requerimientos de los estudiantes. Entonces, se ha trabajado de la siguiente manera. Los estudiantes con labio leporino y paladar hendido han trabajado de forma personal con el profesor, también en parejas, en pequeños grupos y luego con toda la clase. Es decir, se ha ido trabajando gradualmente, ¿no? El estudiante, en cambio, que tiene tartamudez, generalmente ha trabajado de forma individual, es decir, solamente había interacción con el docente y algunas veces interacción con un compañero. El estudiante paladar con tartamudez manifestó muchas veces que ya trabajar con dos o más personas era muy difícil para él. En ese sentido, ¿no? Estas modalidades de trabajo son sumamente positivas porque no se activa el filtro afectivo. Sin embargo, podría hacer que el trabajo individual no permite una interacción con los demás compañeros. En ese sentido, en el aspecto del aprendizaje del idioma,
italiano en este caso, no habría realmente interacción, sino prácticamente monólogo en el caso del estudiante con tartamudez. Monólogo en qué sentido, de que muchas veces el estudiante trabajaba de forma sola o solamente con el profesor, luego grababa sus conversaciones o las intervenciones y luego eran presentadas a toda la clase, ¿no? Entonces, aquí se concluyen dos aspectos importantes. Uno, que está bien trabajar de forma personal en parejas y pequeños grupos, ¿no? Es decir, tendría que hacer de forma gradual. En el caso del estudiante con tartamudez, trabajó principalmente con un docente, a veces con dos compañeros. Entonces, lo que se tendría que hacer es hacia adelante, incentivar a trabajar ya poco a poco en pequeños grupos y luego con toda la clase. Durante las pruebas orales, los docentes adaptan los criterios de evaluación dando menor énfasis a la fluidez y mayor importancia al aspecto comunicativo. También es sumamente importante reflexionar, ¿no?, sobre la participación de los docentes para poder brindar una educación inclusiva a los estudiantes. ¿En qué sentido? No se puede evaluar, por ejemplo, a los estudiantes con trastornos del lenguaje como si se evaluaran a otro tipo de estudiantes, ¿no? Es decir, o mejor dicho, las decisiones de los docentes han sido que se daba menor énfasis a lo que es la fluidez y mayor importancia en realidad al aspecto comunicativo. Tenemos que recordar algo que se dijo anteriormente, que el hecho de que estos estudiantes tengan esos trastornos del lenguaje, que además generalmente son físicos los que hemos descrito, no impiden que el estudiante no tenga un pensamiento crítico, que tenga un nivel alto de comprensión. Simplemente no pueden decirlo con la claridad que lo diría otra persona. Por ese motivo que al momento de la evaluación los docentes han optado por considerar la fluidez con un aspecto menor en la hora de evaluación, es decir, se atribuye a un porcentaje menor o un puntaje menor respecto al aspecto comunicativo. Aquí es sumamente importante además mencionar que los estudiantes inclusivos todos manifestaron que lo que no existe es una retroalimentación inmediata después de la producción oral por parte de los docentes. Es decir, les gustaría que el docente les mencione dónde tienen que mejorar, cuáles son los aspectos que se tiene que trabajar. Específicamente, una de las estudiantes con habla por y paladar hendido, por ejemplo, manifestó que para ella es muy complicado pronunciar la letra I y la consonante C, pero que sin embargo nunca ha recibido una retroalimentación por parte de los docentes. Es decir, nadie le dijo que lo está pronunciando bien o que lo está pronunciando mal. Se concluye que de forma general que estos estudiantes, pese a las dificultades, ¿no?, que tienen ya por sí, al tener estos trastornos, para ellos la educación remota ha sido realmente muy satisfactoria. Uno, porque pueden tener acceso a las clases desde cualquier parte del Perú o de sus casas, de sus hogares, y porque les ha permitido una interacción más eficaz con los compañeros y docentes y no han tenido que afrontar, por ejemplo, miradas extrañas o opiniones no muy positivas, como algunas veces lo han hecho en las clases presenciales. Bueno, les agradezco, muchas gracias por la atención y nada, muchas gracias, gracias, Emile.